no debe ser del color de la piel. Sin embargo, en nuestra realidad cotidiana nos enfrentamos a incertidumbres y medios constantes de ser una víctima más de la política de discriminación que rige el acceso a nuestros derechos. Situaciones que nos entronan el acceso a los derechos y a las desigualdades consistentes en nuestra sociedad. La discriminación basada en los prejuicios raciales persisten, vulneran sistemáticamente derechos humanos de las personas negras, especialmente de los migrantes haitianos y dominicanos de descendencia haitiana. La discriminación racial constituye no solo que enfrenta la dignidad de las personas negras, sino que también debilita el Estado de Derecho por aspiraciones de ser y entre ellas está la negación fundamental de cualquier persona basada en el color de la piel. Representa un retroceso colectivo que socava el progreso y la cohesión social. Y lo vemos en las mujeres negras y líderes comunitarias. Poseemos un enfrentamiento profundamente en las necesidades y las realidades que enfrentan las comunidades batellanas a lo largo de nuestros años. He estado comprometida en acompañar a los trabajadores haitianos y los dominicanos de ascendencia haitiana en esta población cuyos derechos sistemáticos son violentados como objeto dedicado y de lucha constante. Y quiero resaltar que en primer lugar deseo abordar la dura desolación y condiciones de vida que enfrentan los trabajadores haitianos y su familia en República Dominicana. Estamos enfrentando realidades marcadas por los salarios deprimentes que no logra garantizar la seguridad alimenticia y vivir, carecen de condiciones básicas y jornada laboral agotada y carencia de documentación que otorgue el estatus legal y el acceso a los derechos fundamentales de cada persona. ¿Qué quiero decir? Esta discriminación o esta situación de violación de derechos niega el acceso de cada persona y de cada individuo a sus derechos